muchos textos en la Biblia nos enseñan a defender la causa de los pobres y necesitados. Es lo que dice Proverbios 31, versículo 9. Pero en muchos otros textos, la Biblia habla de las obligaciones de los hijos de Dios de ayudar a los pobres y necesitados. Hay mucha enseñanza para el individuo, la obligación de cada hermano o hermana, cada cristiano, pero también hay muchos textos que vamos a estudiar acerca de la ofrenda que se hace en la iglesia para el propósito de ayudar a los santos necesitados. Romanos 15, 26 habla de los pobres de entre los santos, que deben recibir ayuda de la ofrenda de las iglesias. El señor David E. Vine, en su diccionario expositivo, él dice, hay constantes instrucciones instando a asistir a los pobres. Y es muy cierto. Es muy cierto. Dios nos ha bendecido muy ricamente. Él no solamente provee o suple nuestras necesidades, sino también muchas, lo que podemos decir, comodidades y lujos. Él nos bendice para que podamos ser bendición para otros. Por ejemplo, en Efesios 4, 28 dice Pablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Trabajar no solamente para proveer para la familia, sino también para poder compartir con el que tenga necesidad. Muchos textos dicen, desde luego, que Dios es misericordioso y Él quiere que tengamos un corazón compasivo, una mano benévola, con el fin de ser imitadores de Dios. De ser imitadores de Dios como hijos amados, Efesios 5, verso 1. Entonces vamos examinando varios textos. Y como siempre digo, aquí tengo este estudio escrito y con todo gusto yo le mando el estudio email para que lo tenga así que estudiar leyendo todos los textos. Yo voy a leer varios, pero aún más textos tengo en este estudio que le quiero enviar y luego usted lo puede imprimir si gusta o estudiarlo así en su computadora. Pero vamos a examinar lo que las escrituras dicen sobre este tema de ayudar a los pobres. En primer lugar, debemos estudiar la descripción bíblica de los pobres. Debemos dejar que la Biblia defina y describa los términos bíblicos. Es precisamente lo que decimos a nuestros hermanos, por ejemplo,
los miembros de varias iglesias sectarias. Cuando citamos Romanos 15, 26, hablamos de los pobres de entre los santos. Y yo repito, debemos dejar que la Biblia describe a los pobres. Ok, vamos comenzando con Levítico 25, 25. El pobre todavía tiene posesiones. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces sus parientes más próximos vendrán y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Levítico 14, 21, el pobre podía ofrecer un cordero o palomas. Levítico 14, 21, 22, más si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Y el pobre tenía esas cosas que ofrecer. Entonces, estamos definiendo, ¿verdad?, la palabra pobre. Levítico 19, 10, el pobre podía recoger fruto. Y si no rebuscarás tu viña, dice, y no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Había gente pobre, pero ellos podían recoger, ¿verdad?, lo que fue dejado por los dueños de las viñas. La Biblia dice que hubo algunas personas pobres que no estaban lo suficiente. En la Biblia no dice. La Biblia no dice que hubo personas tan pobres que no estaban capaces de espigar. Al contrario, la Biblia dice que podían hacerlo. Levítico 25, 35, 40, si el pobre fuera vendido, él podría trabajar como jornalero. Dice el texto, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero, vivirá contigo. Como criado, como extranjero, estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Es el pobre. El pobre, pero podía trabajar como forastero, como extranjero. Y no es necesario tener doctorado en idiomas para entender la palabra pobre. Dejemos que la Biblia la defina y evitemos discusiones acerca de qué tan miserablemente pobre alguno tenga que ser para clasificarse como pobre. La Biblia no lo hace y no debemos hacerlo. Ahora, se trata de pobre, no de indigente, no de devastado. Dice el diccionario de Webster, dice, pobre es el término simple y directo para describir a aquel que no posee los recursos para vivir de manera razonablemente cómoda. Buena definición. Ahora, es cierto que la pereza puede
producir pobreza. Proverbios 6:11. Pero de ninguna manera se debe decir que la pereza sea la causa de la pobreza de cristianos. Claro que no, porque el cristiano no es culpable de eso. Si fuera así, el Espíritu Santo no habría ordenado la ofrenda de las iglesias para ministrar a ellos. Y hermanos, es muy cierto que, por ejemplo, recibiendo peticiones de personas que dicen que son necesitados, son muy pobres y todo, es cierto, hay que investigar. Es problemático. Pero hay que investigar. En la experiencia mía, siempre busco hermanos que conozco, hermanos de confianza, hermanos que van a ser imparciales y van a decir exactamente cómo está el caso. Yo una vez que iba a ayudar en un caso que estaban hablando de emergencia y que gran necesidad, y pregunto a otro hermano, un hermano muy conocido y de mucha confianza, y le pregunto, y dice, no hermano, no, esa familia está bien acomodada. Entonces, es lo que digo, hay que investigar. Entonces, la Biblia habla primero a los Corintios 16, 1 y 2 y otros textos de la ofrenda de la iglesia, el primer día de la semana, la ofrenda para santos necesitados. ¿Ok? Porque eran pobres. Estos que son mencionados y los que son descritos en la Biblia, ¿por qué existen pobres en la iglesia en la actualidad? ¿Puede un hermano llegar a ser pobre por haber perdido su empleo o su cosecha? Esto sucede. Por ejemplo, hermanos de la iglesia de San José de la Montaña en Nicaragua han perdido sus cosechas por causa de inundaciones y sequías. Y hermanos pueden ser reducidos a la pobreza por huracanes, incendios, desastres naturales. Eso sí. Sin embargo, la causa más común son enfermedades. Yo me refiero, por ejemplo, al cáncer, enfermedades que son tan peligrosas, pero es tan costosa la atención médica. Pero sin esa atención médica, la gente se enferma y muere. Ha habido muchos casos de esto. Hermanos en una congregación, y esa iglesia local de la cual es miembro, hacen lo que pueden, pero no pueden. Porque como digo, toda la atención médica es muy, pero muy costosa. Hablando de toda clase de terapia, de exámenes, de rayos rayos X, o de la MRI, se llama, tratamientos para quimioterapia, todo eso cuesta. Y hay clínicas que tienen esos servicios, pero cobran. Es algo costoso. Y hermanos necesitados necesitan ayuda de sus hermanos en Cristo. Y los de la iglesia local hacen lo que pueden, pero necesitan todavía ayuda de parte de otras congregaciones. Y por eso, de eso leemos.
aquí en Romanos 15 y en 1 Corintios 16 y 2 Corintios 9 y muchos textos que hablan de eso. En tales casos el Señor espera que sus siervos, tanto como congregaciones como individuos, muestren el amor fraternal hacia los tales. Que se preocupen por ellos. Que se preocupen por ellos y compartan sus bienes con ellos. La necesidad de los hermanos pobres no es más grande que la necesidad de hermanos que tengan medios, la necesidad de ofrendar, de ayudar, de suplir la necesidad de los dos. Hay dos necesidades: el hermano pobre y el hermano que pueda y debe compartir para ayudarle. Es una necesidad de mucha urgencia para mostrar que en verdad somos cristianos. La necesidad de dar es tanta urgencia como la necesidad de recibir. Debe escribir eso. Debe escribirlo en letra grande y ponerlo en un lugar donde lo lee frecuentemente. Una iglesia, por pobre que sea, que ocupe la ofrenda solamente en sus gastos locales, ¿cómo está? ¿Qué le parece? Hay peligro del egoísmo aún, no solamente en el individuo, sino también en alguna iglesia. Lean los textos que hablan de la ofrenda. ¿Qué dice la Biblia sobre la ofrenda? Es nada más para pagar los gastos del sitio de reunión y así los gastos así de esa forma. La ofrenda se menciona en varios textos con respecto a ayudar a santos necesitados. Por ejemplo, Romanos 15, 26 está hablando de los pobres entre los santos de Jerusalén. En ese tiempo, la necesidad estaba en Jerusalén. Dios espera que los hijos de Dios se preocupen por los pobres, mayormente por sus hermanos pobres, y que nunca sean indiferentes hacia ellos. Proverbios 14, 21, el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Proverbios 22, 9, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Job 30, 25, no lloré yo al afligido, y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Y así varios textos que hablan de esa manera. Ahora, la Biblia habla de cómo los pobres a veces son despreciados, descuidados y también despreciados. Proverbios 14, 20, el pobre es odioso, aún a su amigo. Pero muchos son los que aman al rico. Aman al rico y desprecian al pobre. Capítulo 19, 4, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. A veces la gente se avergüenza de sus parientes pobres. Dice Proverbios 19, 7, todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él. Entonces los repudian, los rechazan.
no quieren tenerlos en cuenta, oyen pesadamente cuando piden ayuda, no quieren tener nada que ver con ellos. Tengamos cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque tenemos muchos parientes pobres en varios países. Son hermanos y hermanas en Cristo. Ellos están tan necesitados como lo fueron los pobres de entre los santos de Jerusalén, Romanos 15, 26. Pero lamentablemente, a veces son ignorados por muchos de sus propios hermanos. Ahora, el ministrar a los pobres de entre los santos es ministrar a Cristo mismo. Yo creo que todos sabemos el texto, ¿verdad? Pero el ministrar a los pobres santos es ministrar a Cristo mismo. Por ejemplo, Proverbios 19, 17 dice: a Jehová presta cuando da al pobre. ¿Qué le parece? Y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Prestar al Señor? ¿Tener crédito con el Señor? Bueno, es lo que dice Mateo 25. Mateo 25 del 35 al 46. Jesús está describiendo el juicio final. Y él tiene la gente separada, a su mano derecha y a su mano izquierda. Y él dice: bendito y venid a los de la derecha y apartaos de mí a los de la izquierda. ¿En base a qué? ¿En base a qué? Y luego él habla de que tuve hambre, tuve sed, era forastero, desnudo, en la cárcel, y me ministraron, me ayudaron, me sirvieron, me visitaron y me ayudaron. Y dice el Señor: ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hicieron o no lo hicieron a estos más pequeños de mis discípulos? Cristo se identifica con sus discípulos. Y visitar a Cristo cuando visitamos a los hermanos pobres es una enseñanza que merece mucha atención. Proverbios 28, 27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. O sea que no debemos esconder los ojos de ellos, porque si lo hacemos, escondemos los ojos del Señor mismo. Es lo que enseña todo esto. Vamos leyendo algunos textos que demuestran la relación de Jesús con los pobres durante su ministerio personal y lo que él decía y lo que él pensaba de ellos. Lucas 4, 18, el evangelio fue predicado a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Por qué se menciona en especial, en particular? Eso nos explica la actitud de Cristo hacia los pobres. A lo largo de su ministerio, él mostró gran preocupación por los pobres. Mateo 19, 21, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Es lo que dijo el joven rico.
y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Jesús no dijo, pues los pobres son indigentes, pero así son, así viven, ¿verdad? No se preocupen por ellos. Él no dice eso. Jesús no. Eso no era la actitud de Jesús. Él no dijo, pues yo dudo que ellos sean lo suficientemente pobres como para recibir ayuda. Y tampoco habría dicho, asegúrese de que no haya otros más pobres que ellos. No, Jesús no dice eso. Puede haber hermanos indiferentes hacia los hermanos, los cristianos, que son hermanos, son nuestra familia. Bueno, recuerde Mateo 25:40. Estos mis hermanos más pequeños. Y descuidando aquellos discípulos, los cristianos necesitados, si descuidamos a ellos, estamos descuidando a Cristo. Es algo serio, algo que pensar. Predicamos mucho, enseñamos, explicamos que el Nuevo Testamento enseña que la iglesia debe usar la ofrenda para ministrar a los pobres de entre los santos. Pero ¿qué tanto se practica? Se enseña, pero también se practica. Se investiga cuando hay peticiones, cuando se dan cuenta de ciertos casos. Los tomamos en serio, que son mis hermanos y que Cristo se identifica con ellos. Primera a los Corintios 16:1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Muchas escrituras enseñan que es deber personal, deber individual. Pero estas escrituras hablan de la ofrenda que hacemos el primer día de la semana en la iglesia. Yo quiero leer en cuanto a eso en 2 Corintios capítulo 8, hablando de las iglesias de Macedonia. Y en cuanto a la ofrenda para los santos, 2 Corintios 8, vamos leyendo del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Estos son hermanos pobres, profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Imagínense. Pues da testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio
para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ahí está la explicación. Es que se dieron a sí mismos al Señor y luego ofrendaban aún más allá de sus fuerzas en su profunda pobreza. Pero no querían ser excluidos. Por ser pobres, no querían ser excluidos de esta comunión o participación con aquellos santos necesitados. Qué estudio, ¿verdad? Más bello. Merece mucha atención. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Dios les bendiga.